Buenas tardes, buenos días, chicos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días con todos. ¿Y me Buenos días, escuchan bien? profesora. Buenos días, ¿Cómo están? Buenos días con todos. Ya, vamos a comenzar, ¿ok? Ya estamos en la hora. Semana 4. Hoy día vamos a estudiar nomenclatura inorgánica y una partecita muy pequeña de lo que es estequiometría, ¿ya? En nomenclatura, ¿qué es lo que vamos a aprender? Ustedes habrán escuchado los nombres compuestos, por ejemplo, de la sal de cocina como cloruro de sodio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ¿no? Hidróxido de calcio, óxido ferroso, férrico. Todos estos nombres, ¿no? Tienen criterios, ¿no? Hay criterios que nosotros tenemos que considerar para poder utilizar la nomenclatura adecuada, ¿no? De acuerdo al problema, qué es lo que nos estén preguntando. Entonces, para ello, nosotros tenemos que comprender bien qué son los estados de oxidación, ¿ya? Los estados de oxidación son los valores que tiene cada elemento, el cual nos indica cuántos electrones presenta para que estos puedan formar enlaces. Aquí, por ejemplo, ustedes están observando el compuesto de NH3, que se conoce como amoníaco, y pueden observar que aquí el estado de oxidación del hidrógeno es +1 y del nitrógeno es -3, ¿no? En este otro compuesto, que es el cloruro de magnesio, el magnesio está trabajando con +2 y el ion cloruro está trabajando con -1, ¿correcto? Ahora, ¿cómo yo voy a saber, profesora? Primer punto, chicos, ustedes tienen que saber de memoria, de cabeza, los estados de oxidación, ¿ya? Por favor, acuérdate de ello. Tengo que aprenderme los estados de oxidación. Pero hay una regla que nos va a ayudar a nosotros a recordar o a calcular con qué estado de oxidación está trabajando los elementos en un compuesto. ¿Cuáles son esos criterios? Primer criterio que debes de recordar. Cuando ustedes observen un elemento solito, mira, cobre solito, eh, o una sustancia que está conformado solo por esos elementos, solo por esos átomos, como es el gas de hidrógeno, del oxígeno, fósforo, azufre, ¿no? Siempre que yo veo un elemento que está solo conformado por un mismo tipo, su estado de oxidación va a ser 0. Eso se llaman elementos en estado libre, o sea, sin combinarse con otro elemento. Regla, ¿ah? Yo veo un elemento solito, yo digo que él está trabajando con estado de oxidación 0, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, hidrógeno, si yo te pregunto estado de oxidación, 0, profesora. Oxígeno, 0. Ahora, aquí ya no va a ser 0. ¿Por qué? Porque aquí ya está formado por dos elementos que ahora vamos a ver que el oxígeno trabaja con -2 y que el hidrógeno trabaja con +1. ¿Ya? Entonces, primer punto, los elementos libres tienen estado de oxidación 0. ¿Ya? Segundo punto a considerar. Todos los elementos del grupo 1A, que ustedes ya deben de conocerlo, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, elementos del grupo 2A, berilio, calcio, magnesio, estroncio, bario, radio, van a trabajar con el estado de oxidación. Los del 1A con +1, único estado de oxidación, y los del 2A con +2. O sea, profesora, el sodio que está en el grupo 1A va a presentar su único estado de oxidación +1. Así es. Ah, y por eso es que el calcio, como está en el grupo 2A de la tabla periódica, su único estado de oxidación es +2. Así es. Entonces, por esa razón, ustedes cada vez que vean un elemento del grupo 1A, ya saben que es +1, y si ven un elemento del grupo 2A, ya saben que es +2. ¿Ok? Y al saber eso, ustedes ya pueden deducir con cuánto trabaja el elemento que lo está acompañando. En este caso, cloro -1, y al igual que aquí también cloro -1. ¿Cómo yo voy a saber eso, profesora? Ya, calma, calma. Estamos en el punto 2, donde tienes que saber que si es del grupo 1A es +1 y si es del grupo 2A es +2. ¿Listo? Suficiente con eso.
Generalmente los elementos de hidrógeno y oxígeno van a tener estados de oxidación que van a estar trabajando en los compuestos. El hidrógeno por lo general trabaja con +1 y el oxígeno por lo general trabaja con -2, ¿ok? Solo en algunos casos el hidrógeno va a trabajar con el estado de oxidación -1. ¿Cuándo va a ser eso, profesora? Cuando el hidrógeno esté unido a un metal, ¿no? Por ejemplo, aquí el hidrógeno está unido a un metal y el hidrógeno está trabajando con -1, ¿ok? Así como generalmente el hidrógeno trabaja con +1, pero también en algunos trabaja con -1, lo mismo ocurre con el oxígeno. Generalmente trabaja con -2, pero en algunos casos, como por ejemplo en los peróxidos, ¿qué forma tienen los peróxidos? Esto es un peróxido, el oxígeno trabaja con -1 y solo cuando está unido al flúor, el oxígeno va a trabajar con +2. En los demás casos, hidrógeno +1 y oxígeno con -2. ¿Ya, chicos? Eso es por lo general. Poco a poco ustedes, a medida que van a ir practicando, porque ya saben que la clave es practicar, ¿no? Ustedes van a ver que los estados de oxidación ya se les va a quedar en la cabecita. Por ejemplo, al terminar la clase, vamos a ver tantos estados de oxidación de hidrógeno y oxígeno que mínimo esos dos el día de hoy, ya se van a quedar en tu cabeza, ¿ya? Entonces, hidrógeno por lo general +1 y oxígeno por lo general -2. El siguiente punto es clave. ¿Por qué? El siguiente punto nos dice que si la suma de todos los estados de que la suma de todos los estados de oxidación de un compuesto tiene que ser 0. ¿Qué significa eso, profesora? Mira aquí. Tenemos el ácido nítrico. Acabamos de ver que el hidrógeno por lo general trabaja con +1. Mira, aquí estamos colocando +1. Y que el oxígeno por lo general trabaja con -2. Aquí está. Te pregunto, ¿con cuánto trabaja el nitrógeno? Uy, no lo sé. Justamente por eso ayuda esta regla, porque lo que vas a hacer es armar una ecuación. Acá tú tienes un átomo de hidrógeno, entonces vas a multiplicar el 1 que no se ve por su estado de oxidación. 1 por 1, 1. ¿Cuántos nitrógenos hay? 1. 1 por X, X. Y aquí 3 con -2, aquí está 3 con -2, y todo eso dice que tiene que sumar 0. Eso es una ecuación muy sencilla, ¿cierto? Donde despejando aquí X vale +5. O sea que el nitrógeno está trabajando con su estado de oxidación +5. Así de facilito. Si te pongo este ejemplo, NO2. ¿Me pueden decir con qué estado de oxidación estaría trabajando el nitrógeno? A ver si me han entendido. ¿Con cuánto trabaja el oxígeno generalmente? Nitrógeno estaría con 4. Ajá, más o menos. Más 4. Más. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Todos me están escuchando? A ver, en el chat ya saben, muy bien, por ahí Manuel dice +4. Correcto, porque acabamos de decir que el oxígeno trabaja con -2 y como tú no sabes, colocas X. X por 1, X, 2 con 2 por 2, -2 por 2 sería -4. Entonces, todo eso tiene que ser ¿cuánto? 0. De aquí despejamos X y X sería +4, que sería el estado de oxidación de ese nitrógeno. Eso es lo único que tienen que hacer, chicos. Por eso es importante que ustedes recuerden las reglas que acabamos de mencionar, que es para el caso del hidrógeno, para el caso del oxígeno, para el caso de los elementos del grupo 1A y los del grupo 2A. ¿Ya? Ahora, eso es en un compuesto, que ustedes saben que son sustancias que no tienen carga. Pero cuando hablamos de un ión es aquella sustancia que sí presenta carga, que puede ser
positiva o puede ser negativa. En este caso, la regla nos dice que la sumatoria de los estados de oxidación va a ser igual a la carga del ion. Entonces, aquí mucho cuidado con la forma de esta estructura. No es el -2 que acabamos de mencionar, que por lo general va a ser el oxígeno. Así que no vayan a decir, profesora, al ojo +8. No, ¿ya? Entonces, ¿cómo se entiende? Esto se interpreta de la siguiente manera. Este -2 significa que es la carga de todo este SO4 y que recién aquí a este SO4 nosotros sabemos que por lo general el oxígeno trabaja con -2 y al azufre le voy a poner X, que es mi incógnita. Y aplico lo mismo que hicimos en el anterior, en la regla anterior. X por 1, porque hay un azufre, X, 4 con -2, aquí está, -8, y aquí la diferencia de que en esta vez ya no vas a igualar a 0 porque no es un compuesto, es un ion. Y este ion tiene carga y tú tienes que igualar por eso a ese valor. Va a ser -2 y ahora sí a resolver, ¿no? Entonces de aquí -6 pasa al otro lado con +6. ¿Cuánto sería su estado de oxidación del azufre? Perdón, -8 pasa al otro lado con +8. Entonces el estado de oxidación de ese azufre estaría trabajando con +6. Entonces son dos reglas muy sencillas, jóvenes, donde ustedes igualan a 0 si no hay nada y van a igualar a la carga si es que es un ion. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un cuadrito que les va a ayudar a ustedes al momento de practicar, ¿no? Porque ya les he dicho, no es litio, sodio. Bueno, estos, por ejemplo, son los elementos del grupo 1A, que va a tener solamente estado de oxidación 1 y los del 2A +2, ¿no? De ahí ya varía. Por ejemplo, aluminio, galio +3, cobre, que es un elemento que se trabaja mucho, trabaja con +1, +2. Otro elemento muy conocido es el hierro, que siempre lo vamos a ver, que trabaja con +2, +3. El plomo, +2, +4, ¿no? Y así otros elementos que te presentan aquí los estados de oxidación. Por ejemplo, cloro, bromo, yodo, ellos son del grupo 7A de la tabla periódica. Y por lo general, ellos van a trabajar con qué estados de oxidación. Ellos van a trabajar con +1, +3, +5, +7. Azufre, selenio, teluro con +2, +4, +6. ¿Cuándo? Cuando estos trabajen en compuestos que son oxigenados, ¿no? Que vamos a verlo más adelante qué cosas son los oxigenados, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de estos elementos que trabajan con -2 y con -1, eso se va a llevar a cabo o se va a dar cuando estos trabajen con compuestos eh, oxigenados y el otro son hidrogenados, ¿no? Compuestos hidrogenados, ¿ya? Por el momento, tomen nota. Más adelante ustedes van a comprender a qué me refiero con oxigenados y con los hidrogenados. Entonces, repito nuevamente, tengo que aprender los estados de oxidación de los elementos, ¿ya? Para poder darle nombre correcto a los compuestos. Muy bien, aquí he aprovechado en esta pregunta número 1 que nos va a servir para poder reforzar, ¿no? Es la pregunta número 1 de clase. Miren, dice, al respecto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El NO del magnesio, ¿qué cosa es NO? Acá dice el número de oxidación, que es lo mismo a decir estado de oxidación, que es lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, el estado de oxidación del magnesio en estado libre toma el valor de 0. Acabamos de decir que todo elemento en su estado libre, el estado de oxidación va a ser 0. Por lo tanto, eso es verdadero. En el carbonato de magnesio, MgCO3, el estado de oxidación del carbono es igual a 4. Veamos.
¿Qué podemos tener de este compuesto? Que yo sé, profesora, el oxígeno es -2. Aquí está, mira, ¿te acuerdas que te dije que generalmente trabaja con -2? Coloco -2 encima del oxígeno. ¿Y el magnesio? ¿De qué grupo es el magnesio? ¿Ya se saben? ¿Qué familia es el magnesio? ¿1A, 2A? ¿Dónde 2A. está el magnesio? Muy bien, 2A. Y por lo tanto, su estado de oxidación es +2. ¿Sabemos del carbono? No. El carbono entonces le pongo X y comienzo a multiplicar. 2 por 1, 2. X por 1, X, y -2 con 3, -6. Todo esto, ¿cuánto tiene que ser? 0. ¿Por qué? Porque si tú observas aquí, el compuesto inicial no tiene carga, mira, no hay nada de carga. Por eso es que igualamos a 0. Resolviendo esta simple ecuación, 3 con -2, -6, +4, -4 pasa al lado con +4 y su estado de oxidación de ese carbono efectivamente es +4, ¿correcto? Tercer enunciado. Chicos, si tienen preguntas, por favor, escriban en el chat o abren sus micrófonos, ¿ya? No voy a preguntarles para poder avanzar y poder lograr que este tema quede bastante claro, porque es bastante importante, ¿ya? Así que cualquier duda al chat o abren su micro de frente. En el ácido fosfórico, mira, acá es un compuesto. Como ustedes pueden observar, tampoco tiene carga, ¿no? O sea que todos los estados de oxidación, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que sumar? Vamos, vamos, necesito que estén despiertos. ¿Cuánto tiene que sumar los estados de oxidación cuando no hay carga? 0. 0. Muy bien, 0. Entonces aquí colocamos. Generalmente, profesor, usted dijo que el hidrógeno trabaja con +1. Ahí está, +1. Oxígeno con -2. Y no sé el fósforo, X. Multiplico 3 por 1, 3. X por 1, X. Y 4 con -2, -8. Despejamos aquí cuánto vale entonces el valor de fósforo. Despejando el valor de fósforo, X es igual a 5. Y acá nos dice en el ácido fosfórico, el número de estado de oxidación del fósforo es 7. No, ese enunciado sería falso, ¿ya? Y aquí, finalmente, aquí observamos en este último enunciado el SO3 2-. Recuerdas que este 2- es la carga de todo ese ion, ¿verdad? Es la carga de todo ese ion. Por lo tanto, la sumatoria de todo esto, ¿a cuánto vamos a igualar, jóvenes? -2. A -2, muy bien, a esa carga que estamos viendo en la parte superior. Y nos preguntan si el azufre está trabajando con +4. Muy bien, veamos entonces lo que ya sabemos. Todo esto es -2, no te olvides. Y tú ya sabes por teoría que el oxígeno trabaja con -2 generalmente y que el azufre hemos colocado X. X por 1, X, y 3 con -2, -6, y voy a igualar ¿a qué? Voy a igualar a esa carga porque es un ion. De aquí despejamos el valor de X, por lo tanto, X trabaja con +4, lo cual también sería verdadero. ¿Ok? Entonces, nuestra respuesta en este primer enunciado sería la alternativa Barco. Y así es como ustedes van a tener las preguntas. Como pueden ver, es parte de la teoría saber las reglas que hemos mencionado para que ustedes puedan determinar los estados de oxidación de los elementos desconocidos, entre comillas, o que son mucho más complicados o que tienen más de uno comparados con los del grupo 1A, que siempre va a tener +1, los del 2A, que siempre va a ser +2, ¿no? O con los del hidrógeno y del oxígeno, que ya tienen estados de oxidación determinados para ciertos compuestos. Entonces, estos van a ayudar a determinar los estados de oxidación de los otros elementos. Bien, ya que sabemos los estados de oxidación, ahora vamos a aprender las nomenclaturas. Tenemos 3 tipos de nomenclatura, ¿ok? La primera nomenclatura que vamos a estudiar es la común o tradicional, donde es importante que ustedes sepan cuántos estados de oxidación tiene el elemento. Si ustedes no saben los estados de oxidación, no van a saber cuál regla aplicar.
Por ejemplo, el litio está en el grupo 1A de la tabla periódica, ¿cierto? Eso significa, profesora, que el litio tiene su estado de oxidación +1. Es el único estado de oxidación. Entonces, chicos, aquí estamos en este caso. Aquí, mi elemento tiene un único estado de oxidación. Y cuando el elemento tiene un único estado de oxidación, el nombre de ese compuesto va a terminar en ico o simplemente con el nombre del elemento. Por esa razón, este compuesto se llama óxido de litio, como puedes ver tal cual, o óxido lítico, ¿no? En el caso del bario también. Su estado de oxidación del bario es +2, porque el bario pertenece al grupo 2A de la tabla periódica. Por lo tanto, su nombre simplemente es sulfato de bario o sulfato bárico. La terminación ico en cada uno de estos compuestos porque tiene un único estado de oxidación. Profesora, y sulfato, hidruro, bromuro, todavía no te concentres en ello, que más adelante vamos a ver. Ahorita en lo que está de color rojito en la parte final, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan ahora? Los elementos que tienen un único estado de oxidación siempre van a ser terminación ico o simplemente el nombre del elemento que estamos trabajando, ¿no? Porque el calcio, su único estado de oxidación del calcio es +2, su único estado de oxidación del sodio es +1. ¿Ya? Entonces tienen que saber, estamos en este caso. Eso es la nomenclatura tradicional cuando tenemos un elemento con un único estado de oxidación. ¿Qué pasa ahora si yo, por ejemplo, estoy en un caso donde el estado de oxidación del elemento es 2? ¿Y quiénes son ellos? Por ejemplo, aquí te he colocado cobre. El cobre algunas veces trabaja con +1 y el cobre algunas veces trabaja con +2. Entonces la regla te dice, mira, cuando el cobre trabaja con el estado de oxidación menor, o sea, con el +1, tú vas a utilizar oso. Ah, ok, aquí entonces se llama óxido cuproso, ¿ya? Ahora, profesora, ¿y por qué no se llama cobroso, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de litio, lítico, bario, bárico, calcio, cálcico, sodio, sódico. Hay algunos elementos que cambian y uno de ellos es el cobre. Entonces, el cobre en su nombre latín viene de cupri, ¿no? Por esa razón, ahí es donde cambia y se coloca el oso o si trabaja con el estado de oxidación mayor, dice que vamos a colocar ico. O sea que cuando trabaja con +2, tú vas a usar la terminación ico, ¿ya? Entonces, esa es la regla. ¿Me están entendiendo, chicos? ¿Sí? Ahorita solo quiero que entiendan la parte final. Óxido, hidróxido, anhidrido, eso lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Ahorita quiero que entiendan, porque cuando yo les voy a colocar, por ejemplo, a ver chicos, miren aquí, tengo un ejemplito. Tengo acá el hierro y les cuento que el hierro tiene también 2 estados de oxidación, el hierro +2 y el hierro +3. Te pregunto, si yo trabajo con el hierro +2, ¿en qué va a terminar el nombre de esa sustancia según esta nomenclatura común y tradicional? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál va a ser su terminación? Estamos en este caso, ¿ah? Porque solamente tiene 2 estados de oxidación. Muy bien, su terminación va a ser en ferroso. Y si trabajo con +3, ¿en qué va a terminar? Ico, férrico. Ico. Entonces se va a llamar férrico. Entonces, por el momento, eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿ya? Las terminaciones. Lo demás vamos a verlo más adelante. Estamos en el segundo caso recién. Ahora, hay elementos que tienen 3 estados de oxidación. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, no sé, algo, a ver, un ratito. Se movió todo. No,
No sé qué pasó, pero ya, lo voy a borrar. No sé qué ha pasado. Creo que no se guardó lo que hice los cambios. Ya, estamos en el segundo caso. Ahora, voy a colocar un ejemplo para este caso de 3. ¿Qué elementos tienen 3, profesora? Bueno, yo ya me lo sé, ¿verdad? Porque trabajo siempre con esos valores. Más 2, más 4 y más 6 que presenta el azufre. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí el azufre que trabaja con el más 2, con el oxígeno menos 2, esto se va a llamar anhidrido. No te preocupes todavía por esto, no es mi enfoque ahorita que aprendas esto, sino el nombre. Y dice que cuando son 3 estados de oxidación, al más pequeñito, o sea que cuando trabaje con el más 2, tú vas a utilizar el hipooso. Cuando trabaje con el intermedio, o sea con más 4, vas a usar oso. Y cuando trabaje con más 6, con el mayor, voy a usar el hipo. Entonces aquí, S2, anhidrido hiposulfuroso, porque estoy en el primer caso, ¿cierto? Hiposulfuroso. Si trabajo ahora con el 4, va a ser aquí SO menos 2, aquí más 4, ¿correcto? Y cuando esto ocurre, chicos, cuando yo tengo el azufre que está trabajando con más 4, adelantándome un poquito, mira. Cuando se forman estos compuestos, simplemente estos se cruzan. Eso quiere decir que el azufre se queda con su 2 del oxígeno y que el oxígeno se queda con su 2 del azufre. Y cuando nosotros tenemos esto como respuesta, se cancela y esto queda como SO. Ahora, tomando el mismo criterio, este 4 viene aquí, este menos 2 viene aquí, y tendríamos el S2O4. ¿Puedo simplificar? Sí, y me quedo con el SO2. O sea que ustedes en realidad cuando ven un compuesto, ustedes ya ven esta parte final, ¿no? Pero ¿qué pasa durante todo el proceso? Hay intercambio de los estados de oxidación. ¿Cuál es el nombre de ese compuesto? Como está trabajando con su estado de oxidación intermedio, esto se va a llamar anhidrido sulfuroso, porque estamos aquí, ¿no? En estos 3 casos, sulfuroso. Y cuando trabaje, aquí más aquí, con el estado de oxidación más 6, con este oxígeno menos 2, los estados de oxidación se van a cruzar, ¿no? Porque así se forman los compuestos. ¿Y qué voy a tener? El S2 o 6. Se simplifica y tengo el SO3. ¿Cómo se llama ese anhidrido? A ver, ¿quién me dice anhidrido qué? Tercer caso. Sulfúrico. Sulfúrico, muy bien. Sulfúrico, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo un ejemplo de de ese azufre que trabaja o que tiene 3 estados de oxidación. ¿Y qué elementos tiene? Presenta 4 estados de oxidación. Vamos a borrar esto de aquí. Tenemos también elementos que tienen 4 estados de oxidación que habíamos visto en el cuadrito anterior, que es, por ejemplo, el caso del cloro, ¿no? Cloro, flúor. Ahora, en este caso aquí, cuando el elemento tiene 4 estados de oxidación. Profesor, el cloro. El cloro trabaja con más 1, el cloro trabaja con más 3, tiene con más 5 y tiene más 7. Profesora, eso tengo que saber de memoria, ¿no? Así es, eso tienes que saber de memoria, ¿ya? La práctica te va a ayudar a aprender, así que no se asuste, ¿ya? Si ustedes practican todos los días, le dedican un tiempo,
sin que se den cuenta, ustedes ya van a saber todos esos estados de oxidación. Muy bien, entonces, cloro, profesora, si trabaja con +1 y se combina con el oxígeno que es -2, ya tú sabes qué va a pasar, ¿no? Se cruzan los estados de oxidación, cloro 2, oxígeno 1. ¿Quién me dice el nombre de este anhidrido? Estamos en el caso 4 trabajando con el estado de oxidación más pequeñito, que es el menor. ¿Cómo se llamaría? A ver si me están entendiendo. Anhídrido hipocloroso. Muy No. bien, cuando está trabajando con el +1, sería ese anhidrido hipocloroso. Muy bien, hipocloroso. Cuando trabaja aquí, con el 5, a ver, con el 5 y el -2, ¿qué voy a tener? Cloro 2, oxígeno 5. Acá no se puede simplificar, por eso es que no simplificamos, ¿no? ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Anhidrido qué? Clórico. Muy bien, ya soy en el intermedio y el intermedio mayor me dice que es ICO, ¿no? Simplemente es seguir, jóvenes, la reglita de ese cuadrito, ¿ya? Si trabajo con 7, entonces +7 con el oxígeno -2, se cruzan cloro 2, oxígeno 7, esto sería el anhidrido mayor per ICO per clórico. ¿Ok? Entonces, ese cuadrito, chicos, es importante para que ustedes puedan colocar el nombre común o tradicional, dependiendo con qué estado de oxidación trabaja mi elemento. Estoy preocupada. A ver, un ratito, chicos, porque aquí... Común tradicional. Algo ha pasado con mi diapositiva, chicos. Qué triste. Había colocado stock, todo lo había ordenado bonito, pero parece que al momento de guardar no se hizo el cambio. Ay, bueno, ya. Voy a aumentar acá porque no está ni la nomenclatura stock, ni la nomenclatura sistemática. Ay, qué triste, no está. Tenía esperanza de que estaba en otro archivo y no está. Ya, voy a copiar ese de aquí rapidito. Ya, ahora a ver.
Ya, chicos. La otra nomenclatura es la sistemática, ¿ya? La sistemática y la que viene, que es la stock, son las más sencillas, porque solo hay que ver la cantidad de átomos que presenta cada compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos el hierro, como ya hemos mencionado, el hierro tiene dos estados de oxidación. Presenta el estado de oxidación +2 y presenta el estado de oxidación +3. ¿Ok? Eso ya se lo van a ir aprendiendo poco a poco. En este caso es un óxido que trabaja con el menor, que es con el +2, y ustedes lo que tienen que observar en la nomenclatura sistemática es cuántos átomos tiene. Acá tiene un hierro y acá tiene un oxígeno. Ustedes van a usar los prefijos monos, di, tri, tetra, penta, dependiendo cuántos átomos tiene el compuesto. Por esa razón, en esta nomenclatura sistemática, el nombre de este compuesto simplemente va a ser monóxido, porque hay un óxido de mono, y va a ser monóxido de hierro. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 oxígenos, por eso es trióxido, y aquí hay 2 hierros, sería de dihierro. ¿Ya? Entonces, la nomenclatura sistemática solo tiene que ver el número de átomos que presenta el compuesto. La nomenclatura stock se coloca el número de estado de oxidación en números romanos. Eso es lo que hace la nomenclatura stock. Aquí nuevamente el hierro que trabaja con +2, ya tú sabes que esto es un óxido por el oxígeno, entonces se llama óxido de hierro y entre paréntesis coloco el estado de oxidación, que es +2. Aquí el hierro está trabajando con 3. Ya sabes que el hierro que trabaja con +3 se une con el oxígeno -2. Estos se cruzan, ¿cierto? Y ahí es donde tú tienes ese producto hierro 2 o 3. Y para diferenciar, para poder saber con qué estado de oxidación está trabajando el hierro, porque tú tienes 2, el +2 y el +3, colocas en números romanos el estado de oxidación, que en este caso sería el 3. Así de sencillo sería la nomenclatura stock, ¿ya? Vamos a colocar los estados de oxidación de cada elemento en los números romanos. Entonces, como pueden observar, lo que más trabajito da, por así decir, es la nomenclatura común y tradicional, porque tengo que aprenderme primero los estados de oxidación para saber cuál es el caso en el que estoy, y luego aprenderse estos prefijos y sufijos que voy a utilizar para cada compuesto que voy a ir nombrando. Esas son las tres nomenclaturas. Ahora sí, vamos a comenzar con las funciones, ¿no? ¿Qué son las funciones? Ay, chicos, acá también tenía un cuadrito que había hecho y, ay, qué triste, me da cólera. Se borró. En la parte derecha ustedes están viendo un cuadrito, ¿no? Que dice metal, óxido, no metal. Entonces, este cuadrito que están viendo en la parte superior derecha, ¿ya? Corresponden a las funciones oxigenadas. Aquí voy a colocar, ¿ya? Estos son funciones oxigenadas. ¿Qué quiere decir que sean funciones oxigenadas? Quiere decir que son elementos que van a reaccionar con el oxígeno. Miren aquí en la parte superior, el metal con el oxígeno y el no metal con el oxígeno van a empezar a formar compuestos que vamos a ir estudiando uno por uno. Así como este cuadrito, hay otro cuadrito también de las funciones hidrogenadas que está más adelante y les voy a mostrar, ¿ya? Entonces, comencemos con este que está resaltado aquí con color naranja. Vamos a ver cómo se forma un óxido metálico. Un óxido metálico se forma con un metal más el oxígeno. Ahí está justamente ese oxígeno, por eso la razón de que estos son estudiados como compuestos o funciones oxigenadas, porque todos van a reaccionar con el oxígeno y dentro de su fórmula siempre van a ver la presencia del oxígeno. Como hemos mencionado, X es el estado de oxidación del metal. En este caso, por ejemplo, el sodio está trabajando con +1 y ustedes ya saben que el oxígeno por lo general trabaja con -2. Aquí no hay -2, profesora, porque al momento que se hace el intercambio, como pueden ver, simplemente se coloca en valor absoluto, o sea que se coloca el valor numérico y no importa el signo, ¿ya?
Entonces aquí el oxígeno siempre trabaja con -2 y al momento que se cruza, el estado de oxidación del sodio 1 viene aquí, por eso no ven nada, y del oxígeno que es -2, viene aquí solamente el valor de 2. Y esto sería entonces nuestro óxido básico. Un óxido básico se forma a partir de un metal, ¿no? Y estos son los nombres de acuerdo a la nomenclatura que acabamos de estudiar hace un momento. Profesora, en la nomenclatura stock no iba el número romano y no tendría que decir aquí 1 por el sodio. Buena observación, porque eso estamos viendo, por ejemplo, acá en el hierro. El hierro tiene +2 y tiene +3, ¿correcto? Y se está combinando con el oxígeno para que forme justamente ese compuesto. Mira, ¿cómo se llama esto de acá? Óxido. ¿Qué tipo de óxido? Básico. ¿Por qué? Porque el hierro es un metal, estoy en este caso, el metal con el oxígeno. Y la nomenclatura, ¿no? Ferroso, porque ya sabes que trabaja con +2, y férrico, porque ya sabes que trabaja con el +3. En la stock, tú sabes que se coloca en números romanos. Aquí trabaja con 2, por eso colocamos 2 paréntesis, y aquí trabaja con 3, y por eso coloco el 3. Y en la sistemática simplemente es monóxido de hierro o puedes también nombrarlo como óxido de hierro, porque en ambos casos es 1, 1. Y aquí es trióxido de hierro porque son 3 oxígenos y 2 dihierros porque son 2 hierros. Eso es la sistemática que acabábamos de explicar hace un momento. Pero estábamos hablando del sodio. ¿Por qué no hay aquí en el sodio 1? Chicos, apunten ahí con color rojito los elementos que presentan un único estado de oxidación, los elementos con único estado de oxidación, no se escribe en números romanos, ¿ok? O sea, no coloco, profesora, +1, no vas a colocar. ¿Por qué, profesora? Porque como dice bien claro aquí, porque ellos tienen un único estado de oxidación, entonces tú no tienes por qué quedar confundido, porque es el único. En cambio, si yo coloco simplemente, chicos, quiero que coloquen el nombre de este compuesto, tú vas a preguntar, profesora, ¿está trabajando como hierro +2 o está trabajando como hierro +3? Ah, yo te tengo que decir, ¿no? El nombre del óxido de hierro. Entonces, por esa razón aquí sí es necesario colocar cuando el elemento tiene 2 o más estados de oxidación. Si solo tiene un estado de oxidación, no colocamos nada, ¿ya? Entonces, resumiendo, un óxido básico es un metal más el oxígeno. Ahora, siguiendo la gráfica aquí en la derecha, esta gráfica en la derecha es lo que a ustedes les va a ayudar a entender en qué secuencia estamos. Nosotros acabamos de ver en la diapositiva anterior la formación del óxido. Ahora nos dice que cuando un óxido se combina con agua, se forma un hidróxido. Y el grupo de hidróxido es el OH, como están viendo aquí, ¿ya? Es el OH. Entonces yo veo un OH, profesora, eso es un hidróxido, ya lo tienes que reconocer, ¿ya? Ya lo tienes que reconocer. Y una manera muy práctica de darte cuenta, por ejemplo, aquí, chicos, ¿con qué trabaja el hierro? Aquí en este hidróxido, ¿con qué trabaja el hierro? Es que tú tienes que saber que el estado de oxidación que trabaja ese metal, ¿no? Va a combinarse y va a venir a esta posición. Y el estado de oxidación del OH siempre es -1. Entonces ese OH -1 simplemente viene aquí y como es 1, por esa razón que ustedes aquí al lado del hierro no ven nada, ¿no? Porque el 1 no se coloca, ¿no? O se entiende que ya está el valor de 1. Por lo tanto, aquí te está diciendo que el hierro en este hidróxido está trabajando con su estado de oxidación +2, porque esto es ese estado de oxidación, este numerito que está al lado del OH, porque acuérdate que se cruza. Y aquí el hierro estaría trabajando con su estado de oxidación +3. Entonces, ¿cuál es el nombre?
el nombre de este grupo funcional, cuando ustedes vean SOH, es hidróxido. Mira, hidróxido, 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 ¿no? Hidróxido, ¿qué? Ferroso en la común porque está trabajando con el menor, y hidróxido férrico en la común cuando trabaja con +3, ¿no? Eso es lo que acabamos de ver hace un momento. En la stock, hidróxido de hierro, indicando su estado de oxidación que es 3. Stock, hidróxido de hierro, indicando que es 3, ¿no? Y en la sistemática es solo mencionar cuántos hidróxidos hay. Aquí, profesora, veo 2, por eso dihidróxido de hierro. Aquí veo 3, trihidróxido de hierro, ¿no? Entonces, los OHs nos representan a los compuestos o al grupo funcional de los hidróxidos, ¿ya? Y su carga siempre va a ser, como pueden ver aquí, -1. Así se forman los hidróxidos, o también conocidos como bases. Esta es la secuencia entonces cuando tenemos un metal que reacciona con el oxígeno y luego de tener el óxido básico, ese al mezclarse o al combinarse con agua forma el hidróxido. Ahora, siguiendo, vamos a ver qué pasa cuando tenemos un no metal. Ejemplo, a ver chicos, ejercicio 2, ¿qué nos dicen aquí? Nos presentan un mineral, nos dicen que es el óxido plumboso, ¿no? Nos dice que en solución acuosa forma el dihidróxido de plomo. Al respecto, indique respectivamente la fórmula del hidróxido de sodio, del óxido plumboso y del hidróxido de plomo. Vamos a comenzar con el hidróxido de sodio. Chicos, estado de oxidación del sodio. A ver, rapidito, ¿con cuánto trabaja el sodio? ¿Ya se han aprendido estado de oxidación del sodio? +1. +1, muy bien. ¿Y el OH para que forme el hidróxido, con cuánto trabaja siempre? -1. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Para formular el hidróxido de sodio, lo único que haces es cruzar esos estados de oxidación. Entonces, simplemente tengo aquí listo el hidróxido de sodio, ¿no? Facilito. Siguiente, mira, me dice óxido plumboso. Ah, profesora, para el óxido plumboso eso es con el oxígeno. Chicos, ¿con cuánto trabaja el oxígeno en el óxido? ¿Con qué estado de oxidación? -2. Muy bien, -2, -2. ¿Y se acordarán cuáles son los estados de oxidación del plomo? Tiene +2, +4, ¿ya? Y si te dice acá plumboso, ¿con quién estará trabajando para que sea plumboso? Con el menor. Con el menor. Profesora, para el menor era oso y para el mayor era ico, la reglita del cuadradito que les dije. Entonces trabaja con el +2 y ¿qué vas a hacer? Los vas a cruzar. Los cruzas y ¿qué tienes como producto? Pb2 o 2 se simplifica, sí, y ahí está tu óxido plumboso, ¿no? Que es justo lo que estamos viendo acá. Y luego te dice dihidróxido de plomo. ¿Qué quiere decir dihidróxido? Ah, ¿que hay cuántos OHs? Que hay 2, porque está en la nomenclatura sistemática, ¿no? Entonces hay 2 OHs y como solo dice plomo, el último simplemente sería el dihidróxido de plomo. Así de sencillo. Entonces en la pregunta 2 que nos pedían identificar, esa sería nuestra respuesta. ¿Ok? Continuando con nuestro cuadrito, ahora vamos a ver qué pasa cuando tengo un no metal con el oxígeno. Acuérdate que estamos dentro de las funciones oxigenadas. Tenemos que llegar hasta aquí. Cuando terminemos la sal oxisal, vamos a pasar recién a las hidrogenadas, que van a ser aquellos que reaccionan con hidrógeno, ya no con oxígeno. Un no metal con el oxígeno, jóvenes, forma un óxido ácido, que en la nomenclatura común, como puedes ver, recibe el nombre de anhidro,
¿Ya? Nomenclatura común, anhidrido. Y en las demás nomenclaturas stock o sistemática, allí sí los vamos a nombrar como óxido tal cual. Solo el término anhidrido en la nomenclatura común. Los no metales con el oxígeno. Entonces aquí el mismo criterio. Tengo el no metal con su estado de oxidación, se cruzan, el oxígeno con -2 se cruzan y tenemos nuestros compuestos. Entonces aquí, chicos, me dice que el azufre está trabajando con +4, se junta con el oxígeno -2 y mi producto va a ser el S2O4, que simplificando tengo el SO2, ¿no? ¿Cómo se llama? Para eso tengo que recordar cuáles son los estados de oxidación del azufre, profesora. +2, +4 y +6. Estoy en el caso donde hay 3 estados de oxidación. Y según la nomenclatura tradicional, para el más pequeñito era el hipooso, para el que sigue era el oso y para el que sigue era el ico. Como estoy en este caso, por esa razón, perdón, estoy con el +4, ¿no? Estoy con el +4, entonces por esa razón aquí mi compuesto se llama anhidrido sulfuroso, ¿no? Y acá en la nomenclatura stock lo indica que está trabajando con 4 y en la sistemática simplemente es ver cuántos oxígenos hay, 2, dióxido de azufre. Aquí está trabajando con 6, lo mismo, ¿no? Hacen ustedes aquí el azufre +6, profesora, con el oxígeno -2, se intercambian, entonces el azufre es 2, oxígeno es 6, se simplifica y ahí está el compuesto. ¿Cómo sería la nomenclatura común o tradicional? Anhidrido, porque los no metales con el oxígeno solo en la común o tradicional reciben ese nombre. Anhidrido, como está trabajando con 6, es ICO, anhidrido sulfúrico, y luego ya los normales stock, óxido de azufre 6, y sistemático porque hay 3 oxígenos, trióxido de azufre. Entonces, chicos, lo que ustedes tienen que ir reconociendo es el nombre de la función. ¿Qué función estamos? Estamos en el óxido ácido. ¿Cómo se forma un óxido ácido? Un no metal con el oxígeno. O sea, también tengo que reconocer si el elemento es metal o no metal. Así es. Tienes que reconocer quiénes son los metales, quiénes son los no metales. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué pasa ahora cuando un óxido ácido se combina con agua? Mira, dice que forma el ácido. Y vamos a ver el ácido. ¿Qué tipo de ácido? Ácido oxácido. El ácido oxácido siempre dice, todo ácido comienza con el elemento del hidrógeno adelante. O sea que si yo, por ejemplo, veo un compuesto que comienza con hidrógeno, ¿esto, profesora, qué es? ¿Un ácido? Así es, esto es un ácido. Aquí también H3PO4, así es un ácido. Es una forma de identificar a todos los compuestos que son ácidos. Comienzan con el elemento del hidrógeno. Además, lo que diferencia un ácido oxácido, como son de las funciones de los oxígenos, estos van a tener el oxígeno presente en su compuesto. Mira acá este ácido. H, oxígeno. H, oxígeno. H, oxígeno, ¿no? Y el nombre va a depender del estado de oxidación con el cual está trabajando ese, aquí es no metal, ¿no? Vamos a corregir aquí. Aquí es del no metal. ¿Ya? Listo. Entonces aquí es del no metal. Su estado de oxidación de ese no metal. Por lo tanto, aquí observamos oxígeno, ¿no? Está trabajando con -2. Chicos, ¿con cuánto estaría trabajando aquí el azufre? +4. Muy bien, +4. Ahora, ¿ya sabes cuáles son los estados de oxidación del azufre? Ya lo estamos repitiendo varias veces. ¿Cuáles son sus estados de oxidación del azufre? ¿Cuántos tiene? +2, +4, +6. Muy bien, +2, +4 y +6. ¿Viste?
¿Con cuál estamos trabajando? Con el intermedio, ¿verdad? Estamos trabajando con el +4. Y de acuerdo a la nomenclatura tradicional, esto tiene que terminar en oso. Y por esa razón, este ácido se llama ácido sulfuroso, ¿no? Esto, por ejemplo, es el ácido nítrico, ¿no? Este es el ácido nítrico. Esto es el ácido fosfórico. Así que les dejo de tarea a ustedes para que formulen y analicen y les voy a dar una ayudita que los estados de oxidación del nitrógeno es +3 y +5, ¿no? Entonces, quiere decir que acá el nitrógeno está trabajando ¿con qué estado de oxidación? Con el mayor, ¿no? Porque es ICO, ácido nítrico. Y así, chicos, ¿cómo voy a saber cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos? Muy sencillo. Todo ácido oxácido comienza con hidrógeno y ustedes van a contar cuántas moléculas de agua hay. 2 hay acá, 2 átomos de hidrógeno. Muy bien, colocas los 2 de hidrógeno, porque lo que tienes que hacer simplemente es sumar. Ahora viene, como dice acá, el no metal. ¿Cuántos no metales tienes? 1 solo de azufre. Muy bien, ahí está, 1. Y finalmente lo que vas a hacer es colocar el número total de oxígenos. Aquí hay un N que no sabemos qué número será y lo que vas a hacer es sumar el oxígeno del agua. Aquí hay 2 más 1 del agua, por eso es que acá tienes 3 oxígenos, ¿no? Entonces simplemente es sumar los elementos del anhidrido que presentas más la molécula de agua. Sumas los átomos y eso será la fórmula de tu ácido sulfuroso, ¿no? Eso es, chicos, entonces, cómo se va a formar un ácido oxácido, ¿ya? Todo ácido oxácido tiene oxígeno. Acuérdate eso también. Oxácido, porque el ácido tiene oxígeno. Más adelante vamos a ver otros ácidos, pero vas a distinguirlos de los oxácidos. ¿Por qué? Porque esos ácidos hidrácidos no tienen oxígeno. Entonces, tienes que diferenciar. Y ahora, cuando nosotros tenemos un hidróxido que ya hemos aprendido cómo se formula y acabamos de aprender cómo se formula un ácido oxácido, lo que nosotros podemos formar es una sal oxisal. Mira, aquí está el hidróxido. El nombre de este hidróxido, ¿quién me dice? Hidróxido de sodio. Muy bien, así es sencillo. Esto es hidróxido de sodio, ¿no? Hidróxido de sodio. Muy bien. Nombre de este ácido, ¿no? Todos saben que es un ácido, ¿no? Acabamos de explicar, comienza con el hidrógeno, tiene el oxígeno, es un ácido oxácido, así como dice la regla. Un ácido oxácido más un hidróxido da una sal oxisal. A ver, nosotros sabemos que el azufre tiene estados de oxidación +2, +4 y +6. Ahora vamos a averiguar con qué está trabajando ese azufre. Estado de oxidación del hidrógeno, por lo general, ¿con cuánto trabaja? Con +1. El oxígeno, por lo general, con +2, perdón, con -2. Entonces, ¿con cuánto estará trabajando ese azufre? Igualamos, a ver aquí arribita, mira acá arribita, recordando. 2 por 1 para el hidrógeno, 2, más X por 1 para el azufre, X por 1, X, más 4 con -2 del oxígeno. Todo eso tiene que ser ¿cuánto? 0. ¿Y de aquí cuánto vale X, chicos? ¿Alguien ya lo calculó? +6. +6. O sea que estamos trabajando con el mayor. ¿Cómo se llamará ese ácido entonces, según la nomenclatura tradicional? ¿Ácido qué? ¿Hiposulfuroso, ácido sulfuroso o ácido sulfúrico? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Está acabando en ico porque está con el mayor. Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí viene el detalle. Yo tengo que identificar los hidróxidos, tengo que identificar los ácidos,
Porque a partir de estos dos es que se forma una sal. ¿Qué me importa del hidróxido? Chicos, del hidróxido nos importa este metal. Como todo el OH es -1, y ustedes ya lo saben, ¿cierto? El sodio trabaja con +1. Entonces, a mí me interesa ese sodio +1. Y de este ácido sulfúrico, lo que nos interesa es este sulfato, este anión SO4. Entonces, mira, yo quiero solamente al SO4, solo quiero a él. Ahora, estos tienen carga. ¿Cómo tú vas a saber qué carga tiene? Una manera muy facilito de saber cuál es la carga es que tú veas cuántos hidrógenos se está separando. Se van a separar 2. Ah, entonces aquí va a ser -2. Y esto es un ion conocido. Es el ion sulfato, como puedes ver aquí. Y después te voy a mostrar un cuadrito para que tú puedas conocer cuáles son los aniones que debes ir aprendiéndote también para que te facilite el nombre de las sales. Una vez que tengo entonces el sodio, como ven aquí, +1 y el sulfato -2, estos se enlazan como ya hemos visto que ocurre. Se cruzan. El +1 viene por aquí y el -2, en este caso simplemente el 2, ¿no? Viene por aquí. Y ahí es como ustedes pueden ver el resultado. Na2 con SO4. Aquí no hay nada, se entiende que está la unidad. Entonces, es así como se forma esa sal oxisal. Las sales oxisales se diferencian de las sales aloideas porque tienen la O del oxígeno, ¿no? En todos estos compuestos, su marca, por así decir, para poder diferenciar que estamos dentro de las funciones oxigenadas, es que tienen la O del oxígeno. Y esto es su nombre entonces de esta sal según la nomenclatura común. Hay una regla que nos dice lo siguiente, que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el ico, ese ico ahora va a pasar a ato. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Todo que termine en ico pasa a ato para poder darle el nombre a esos aniones. Eso quiere decir entonces que este sulfato antes ha sido ácido sulfúrico. Este sulfito antes ha sido ácido sulfuroso. Este nitrato antes ha sido ácido nítrico, ¿no? Por la regla que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, esto es la sal oxisal, la unión de un catión más un anión. Y aquí está este cuadrito con aniones que les van a ayudar, que les va a ayudar a ustedes a poder nombrar rápidamente, ¿no? Estos nombres que ustedes están observando que termina en ato, ¿no? Ato, ito, hipoito, ¿no? Ito, ato, perato, ¿no? Son terminaciones de los ácidos que acabamos de estudiar, porque los ácidos terminan en cloroso, hipobromoso, perico, ¿no? Entonces, cuando estos ácidos, por ejemplo, a ver, voy a preguntar algo muy importante. Esto tiene carga 2-. ¿Cómo ha sido su ácido? ¿Con cuántos hidrógenos ha sido su ácido? Si ahí tiene carga 2-, ¿con cuántos hidrógenos ha sido su ácido del cual ha provenido? Con 2. Con 2, exacto. Ha sido esto de aquí. Entonces, esto se llama, dice, carbonato. Dice que cuando termine en ato es porque viene del ico. Entonces, esto es el ácido carbónico. Mira, sulfato, ato, viene del ico. También es 2, profesora. Entonces, esto vino del ácido H2SO4, que es el ácido sulfúrico, ¿no? Y cuando es ito, dice que viene del oso. Tú vas a cambiar cada vez que tengas un ácido que es oso, tú lo vas a poner ito al anión, ¿no? Porque el nombre de ato, ito son los aniones. Acá también es 2, profesora, entonces sería
H2SO3. ¿Cómo se llama este ácido? Dice que esto es sulfito, y si es sulfito, esto ha terminado en oso. ¿Cómo se llama ese ácido? ¿Ácido sulfuroso? Ácido sulfuroso. Muy bien, ácido sulfuroso. ¿Ya? Entonces, de esta manera ustedes van a poder saber cuál es el ácido del cual proviene. Acá, por ejemplo, tiene 1. Quiere decir que viene del HNO3, solo con un hidrógeno. Esto es el nitrato, esto era el ácido nítrico, ¿no? Porque el ato viene del ICO, ¿ya? Entonces, así, chicos, ustedes pueden completar acá de acuerdo a esas cargas y observar el nombre de los ácidos que provienen, ¿ya? Los compuestos que liberan 2 protones de hidrógeno, como estamos viendo acá porque hay 2, se conocen como polipróticos. Y cuando solo libera 1, como es el caso del nítrico, miren aquí, eso se llama monoprótico, ¿no? Entonces el ácido sulfúrico, por ejemplo, es un poliprótico porque libera 2 y cuando libera sus 2 protones de hidrógeno, este va a formar el ion sulfato, de ico a ato, como hemos visto la regla acá, de ito a ato, ¿no? Y en el caso del monoprótico, por ejemplo, aquí que libera un solo hidrógeno, que es el ácido nítrico, un solo hidrógeno, va a quedar como el ion nitrato. Como hemos visto acá, lo que termina, ay, perdón, está bien, ¿no? Es lo mismo, ico-oso, ico-ato. Y si hubiera terminado en oso, entonces hubiera sido ito, ¿ya? Esa reglita, por favor, observar para saber cuál es el ácido del cual proviene. Entonces, tienen que aprenderse, ¿no? Para que puedan nombrar rápidamente a la sal oxisal. ¿Ya, chicos? Con eso estaríamos terminando lo que corresponde a las funciones oxigenadas. Y aquí también otra manera de tener una sal oxisal, ¿no? Es con un ácido y simplemente un metal, porque acuérdate que hemos visto que para poder tener una sal necesitábamos un ácido oxácido y un hidróxido, pero del hidróxido a nosotros nos importaba el metal, así que también puede ser otra forma de obtener una sal oxisal, el ácido oxácido que están viendo aquí, y ya no un hidróxido, sino simplemente un metal, ¿no? Entonces, ese metal va a venir aquí a ocupar el espacio del hidrógeno. Ya tú sabes que ese ácido sulfúrico va a disociar esos 2 protones de hidrógeno para que se quede con el ion sulfato y pueda ingresar este zinc, ¿no? En este caso, aquí el zinc solito trabaja con estado de oxidación 0, pero cuando ya se incorpora al compuesto, se enlaza, aquí el zinc trabaja con +2. ¿Por qué? Porque como el sulfato es -2, acuérdate que la regla dice que todo tiene que sumar 0, ¿no? Que todos los estados de oxidación suman 0. Entonces, si el sulfato es -2, ya tú sabes que el zinc en este caso estaría trabajando con +2 para que se pueda formar esa sal que se conoce como sulfato de zinc, ¿no? Otra manera de que ustedes puedan encontrar este tipo de ejercicios, pero ya no para que ustedes pongan la fórmula a partir del el nombre a partir de la fórmula, sino al revés, colocar la fórmula a partir del nombre es de esta manera. Clorito, cuproso. Profesora, el cobre trabaja con 2 estados de oxidación, tiene 2, puede ser el +1 o puede ser el +2. Eso es lo que ustedes tienen que aprender, ¿ya? Entonces, como me dice cuproso, la teoría dice que es con el menor, está trabajando con 1. Y clorito, justo la tablita que te decía, mira, ¿dónde está el clorito? Aquí está, el clorito es el ClO con -1. Entonces aquí el ClO2 con el -1. Y eso sería el clorito cuproso, ¿no? ¿Por qué? Porque acá el cobre sí está trabajando con el menor estado de oxidación oso y aquí está trabajando ese cloro, toda esa carga con -1 que corresponde al clorito. Acá igual,
nitrato de potasio. Potasio tiene un único estado de oxidación, +1. Y el nitrato, mira la tablita, ¿dónde está el nitrato? Acá, aquí, nitrato. ¿Quién es? El NO3 con -1. NO3 con -1 y ya simplemente estos se intercambian 1, 1 y esto sería el nitrato de potasio. ¿Ya? Entonces son otras maneras de poder tener también la formación de la sal oxisal. Y aquí el cuadrito de compuestos hidrogenados, ¿no? Hemos acabado de ver los oxigenados, ahora vamos a ver los hidrogenados. Los hidrogenados, chicos, aquí está, lo he puesto en la parte superior también para que se ubiquen, van a ser ahora los metales. Los metales como los no metales, pero con el hidrógeno, en ambos lados con el hidrógeno, por eso son hidrogenados, ¿ya? Metal con el hidrógeno, mira, aquí forma el hidruro metálico y como ves no hay ninguna otra secuencia, no hay línea. ¿Por qué? Porque ahí muere. Un metal con el hidrógeno forma un hidruro. Por ejemplo, el plomo tiene 2 estados de oxidación, +2 y +4. Plomo e hidrógeno. Plomo +2 con el hidrógeno. Recuerda que solamente en estos casos, en los hidruros metálicos, el hidrógeno trabaja con su estado de oxidación -1, ¿ya? Profesora, ¿y por qué no puede ser +1? ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta y no me voy a confundir? Porque cuando tú juntas un compuesto, tienen que tener cargas opuestas. Por ejemplo, cuando tú juntabas el sodio, que era +1, con el sulfato era menos. Entonces ahí hay una atracción, ¿no? Hay cargas, atracción, un enlace iónico, positivo o negativo. Tú no puedes formar un compuesto X positivo con un compuesto Y positivo. Esto nunca va a darse. Entonces ahí que te ayude más o menos a darte cuenta si estás colocando correctamente el estado de oxidación del elemento, ¿ya? Entonces si por ahí dices, profesor, aquí el hidrógeno con +1, no, pues si ya el plomo es positivo, tu hidrógeno tiene que ser negativo. Es el único caso donde el hidrógeno trabaja con negativo, en el caso de los hidruros metálicos, ¿ya chicos? Aquí menos entonces, y se junta, ¿no? Se junta y ahí vemos el plomo con 1 y el hidrógeno con 2. ¿Cómo se llama? Según la nomenclatura común, que tú ya sabes que es el oso, ico, hipooso o perico, está trabajando con el menor, eso es el oso, ¿no? Y así como hemos visto que el cobre viene del latín de cupri, ¿no? El plomo también viene del latín de plum, ¿ok? Por lo tanto, su nombre de ese plomo, como viene del latín de plum, va a ser plumboso, plúmbico, en este caso, dependiendo con cuál trabaja, ¿ya? Aquí está trabajando con el pequeñito, por eso es la terminación plumboso. Stock, hidruro, ojo que acá estamos, hay que resaltar la función que estamos aprendiendo ahorita. Estamos en el caso de los hidruros. Hidruro plumboso, hidruro de plomo 2 por el estado de oxidación que es 2, y dihidruro porque hay 2 hidrógenos de plomo. ¿Ya? Entonces tienes que identificar. El objetivo es que tú identifiques. Por ejemplo, chicos, si yo les digo acá, presten atención. Chicos, tengo aquí este compuesto. ¿Cuál es su grupo funcional? ¿De qué estoy hablando? ¿De un ácido, de un óxido, de un hidróxido? ¿Qué cosa es ese compuesto? Vean el grupo funcional. Muy bien, Emanuel. Eso es el hidróxido porque yo tengo que reconocer ese OH. Chicos, tengo este compuesto. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es este compuesto? Hidróxido, óxido, ácido, sal. ¿Qué cosa es? Óxido. Óxido. ¿Ya? Óxido. Muy bien. Chicos, tengo este compuesto. ¿Qué cosa es esto? Óxido, hidróxido, ácido, sal. ¿Qué es? Que hemos dicho que comienza con hidrógeno, todo compuesto que es ácido, ¿ya? Eso es el objetivo. No se complique mucho la vida. Ustedes saben que yo resalto los puntos importantes. Entonces, aquí yo estoy resaltando más estados de oxidación, terminaciones y grupos funcionales porque eso es lo que ustedes tienen que saber.
¿ya? Aprenderse el nombre ahorita no es, no va a ser importante porque eso no se lo van a memorizar, se tienen que aprender practicando, ¿no? Y así como ahorita, por ejemplo, estado de oxidación del hidrógeno, yo ya sé que en su cabecita de todos ya saben que es generalmente +1, ¿no? Entonces ya sé el estado de oxidación del hidrógeno, ya sé el estado de oxidación del oxígeno que es -2, ya sé que los elementos del grupo 1A es +1, que el elemento 2A es +2. Esos son puntos importantes que ustedes les van a permitir resolver los ejercicios, ¿ya? No se estén asustando por tantos nombres que hay, no, eso lo vas a tener tú que deducir con con los estados de oxidación que tienes que aprenderte y obviamente las reglas, ¿no? El cuadrito, por ejemplo, que hemos visto en la diapositiva de nomenclatura tradicional, saber qué es la nomenclatura stock, usar los números romanos y la sistemática, que es solamente ver cuántos átomos hay para poder usar los prefijos de di, mono, tri, tetra, hexa, ¿no? Eso de ahí, ¿ya, chicos? Así que con calma, yo sé que hay bastante información. Este tema es bastante confuso porque hay bastante información y para muchos es nuevo, entonces se asustan, ¿no? Pero no, calma, que todo es lo mismo, ¿no? Y que ustedes una vez que entiendan cómo es la secuencia, les va a parecer súper, súper sencillo, ¿ya? Muy bien. Como bien mencionado, no hay ninguna otra secuencia porque los hidruros metálicos mueren aquí, como pueden ver en este gráfico. Ahora, donde sí tenemos un diagrama es cuando vamos a formar el no metal con el hidrógeno, mira, dependiendo si son del grupo 6, del grupo 7, o si son algunos no metales con el hidrógeno que van a formar los hidruros especiales. Y ellos también, mira, mueren ahí, no tienen más formación. Y esos son los siguientes, ¿no? Esto sí, de cabeza, aprenderse, ¿no? Porque te pueden decir, el NH3, que es el amoníaco, la nomenclatura común es lo que más se utiliza, el metano, CH4, el borano, ¿no? El silano, ¿son hidruros especiales? Sí. Solamente estos elementos, carbono, boro, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, van a formar los hidruros especiales, ¿ya? Entonces, aprendérselo, así de simple. Aprendérselo cómo son estos hidruros especiales. Ahora, siguiendo con la regla. Elementos del 6A y del 7A, chicos, no hay mucho en realidad. Cuando hablamos de los elementos del 6A, estamos mencionando al azufre, selenio, teluro, que van a trabajar con su estado de oxidación -2, que te lo resalté en el cuadrito donde estaban los estados de oxidación. Te dije, ¿te acuerdas? Con estos estados de oxidación trabajan los oxigenados, que era +1, +3, +5, +7 para el caso del flúor, cloro, bromo, yodo, que estamos viendo acá, pero en el caso de los hidrácidos trabajan con -1. Entonces, ustedes tienen que saber estos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos 7 elementitos, nada más. 7 elementos que van a formar los hidrácidos cuando reaccionan con el hidrógeno. Selenios, azufre y teluro con -2 y flúor, bromo, cloro, yodo con -1, ¿no? Aquí, por ejemplo, entonces, el azufre, como vemos aquí la teoría, trabaja con -2. Aquí está el azufre con -2. Pregunto, a ver, la pregunta del millón. ¿Cuál es el estado de oxidación de este hidrógeno? ¿+1 o -1? +1. +1, ¿verdad? Ojo, estoy considerando ya como compuesto, porque si ustedes en algún ejercicio lo ven así solito, ustedes me tienen que decir, profesor, eso es 0, ¿ya? Aquí, no voy a poner nada mejor para no confundir, pero acá en el compuesto, acuérdense que hay una atracción que la carga tiene que ser opuesta para que se puedan formar el compuesto y el hidrógeno en este hidrácido está trabajando con +1, ¿ya? Cuando es sustancia libre, sustancia pura, acuérdate que solito es 0. No te me vayas a confundir, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces, profesor, aquí estos serían los estados de oxidación de los hidrácidos. Los hidrácidos son el no metal más el hidrógeno, pero solamente ellos. Estos 7 elementitos van a formar hidrácidos. Ahora, vas a tener mucho cuidado los hidrácidos con los ácidos hidrácidos que vamos a ver a continuación,
Porque van a tener la misma fórmula, van a tener el hidrógeno adelante y va a seguir el no metal. Pero, ¿qué es lo que va a distinguir un hidrácido de un ácido hidrácido? Porque ustedes van a ver que es lo mismo. Por ejemplo, esto puede ser cloruro de hidrógeno y puede ser ácido clorhídrico. Se va a llamar, por ejemplo, cloruro de hidrógeno cuando es un hidrácido. Cuando es un hidrácido, esto se llama cloruro de hidrógeno. Pero cuando es un ácido hidrácido, esto se llama ácido clorhídrico. Uy, profesora, ¿y ahora cómo me voy a dar cuenta? Por algo muy sencillito, el estado. Los hidrácidos son gases y por ello su nomenclatura termina en uro. Cloruro, bromuro, sulfuro, yoduro, fluoruro, seleniuro, teluro, que son estos elementos que estamos viendo acá, de hidrógeno, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, aquí. Ratito. Esto es uro de hidrógeno, ¿ya? Cloruro, bromuro, seleniuro, como les digo, de cualquiera de hidrógeno. Y gaseoso. Esos son los hidrácidos, ¿de acuerdo? Y ahora los ácidos hidrácidos, como hemos visto acá, solo es combinación del hidrácido que era gaseoso y ahora, mira, tiene la misma fórmula, pero ahora es acuoso. Esa es la diferencia. El hidrácido es gas y el ácido hidrácido es acuoso, ¿ya? Entonces aquí la nomenclatura de ese ácido hidrácido va a comenzar con un ácido, porque ya sabes que todo ácido tiene H adelante, y el no metal. Y la terminación hídrico. En este caso, entonces, por ejemplo, esto es gas. Esto, profesora, es un hidrácido, ¿verdad? Porque es gaseoso. Sí, es un hidrácido. Fluoruro de hidrógeno. Pero ahora, como forma un ácido, porque ya se está combinando con agua, va a formar un ácido hidrácido, eso va a ser el ácido fluorhídrico, ¿ya? Eso va a ser el ácido fluorhídrico. ¿Listo? Entonces, ya estamos aquí, chicos. Ya estamos aquí en el ácido hidrácido y ahora vamos a recordar los hidrácidos, los hidróxidos, ¿se acuerdan? Esto lo hemos visto con los oxigenados, ¿no? Entonces ahora necesitamos de ellos para formar la sal. En el otro lado, ustedes ya con más tiempo lo revisan, chicos, ahí en los cuadritos anteriores que estábamos viendo en los oxácidos, nosotros habíamos formado una sal oxisal con la O de oxígeno, pero ahora estamos viendo cómo vamos a formar la sal aloidea con la H de hidrógeno, ¿no? Pero para formar esa sal aloidea necesitamos el hidróxido, que ya hemos aprendido cómo se forma. Entonces, la sal aloidea es un ácido hidrácido con un hidróxido, ¿no? Aquí está, ya lo identificaste el hidróxido, mira, ahí está el OH, el hidróxido, y aquí está ese ácido hidrácido, ¿no? ¿Qué es lo que nos importa aquí? Así como hemos visto anteriormente, para que se forme la sal, tiene que haber una carga positiva y una carga negativa, entonces del ácido, mira, se disocia este hidrógeno que es 1 y se va a formar el ion cloruro, -1, porque ya sabes, al igual que hemos visto, por ejemplo, ácido sulfúrico, chicos, para que forme la sal yo necesito a este anión. Ah, por eso es el SO4 2-. ¿Por qué? Porque se separó 2 hidrógenos. El mismo caso, el mismo análisis. Acá se separa 1, por eso es -1, ¿ya? Ahora, ¿cómo se llama ese anión? Estos, comparados, por ejemplo, con los aniones de las sales oxisales, eran nitrato, clorato, sulfato, sulfito, ¿verdad? Todo con ato y con hito. Acá no.
Acá va a ser todo con uro. Entonces, esto se llama cloruro. Ya nosotros en el caso de las sales aloideas, ellos siempre van a ser uros. Cloruro, bromuro, yoduro, teluro, sulfuro. Siempre las sales aloideas van a ser uro de el metal correspondiente, ¿no? Cloruro de sodio. De aquí, de este hidróxido, ¿qué me importa? Me importa ese sodio más 1 para que estos se puedan unir y puedan formar el cloruro de sodio. ¿Correcto? A ver, si me han entendido. A ver, vamos a ver. A ver, ¿cómo sería el nombre de esta sal? ¿Cuánto es el estado de oxidación del magnesio? +2. Muy bien, porque es su único estado de oxidación, ¿verdad? ¿Y el bromo? ¿Con cuánto trabaja el bromo? ¿Se acuerdan? Con -1 ahí. Exacto. Muy bien, acuérdense de esto. Miren, aquí. Flúor, cloro, bromo, yodo, -1. Azufre, selenio, teluro, -2, que son los estados de oxidación para que formen las sales aloideas, ¿no? Con esos estados de oxidación nada más. Aquí no vas a ver que el azufre trabaja con 2, 4, 6 o el cloro con 1, 3, 5, 7. Aquí no. Acuérdate que aquí estamos en las hidrogenadas. Eso ocurre en los oxigenados, ¿no? En los oxigenados sí ellos trabajan con +2, +4, +5, +6, +5, +7, pero acá no, solo con esos estados de oxidación. Entonces el bromo está trabajando con -1 y por lo tanto ya sabes que a raíz de esa combinación es lo que tenemos esta sal. ¿Y cómo se llamaría entonces esta sal? Bromuro de magnesio. Muy bien, bromuro de magnesio. Así de fácil. No se compliquen la vida. Bromuro de magnesio. ¿Correcto? Así, chicos, entonces se va a formar una sal aloidea y como pueden ver, ¿cómo distingo, profesora, una sal aloidea de una sal oxisal? Las sales aloideas, como puedes observar, ellos no tienen oxígeno porque ellos provienen de las funciones hidrogenadas. ¿Ya? Entonces, como no hay oxígeno durante la reacción, no tienen por qué tener oxígeno en la sal. Y así se permiten ustedes distinguir, entonces, ¿no? Cuando tú tienes esta sal. Chicos, esta sal, ¿es una sal oxigenada o una sal hidrogenada? Oxigenada por el oxígeno. Es una sal, estoy bien, ¿no? Perdón, ¿qué sal oxigenada? Sal oxisal, perdón, sal oxisal, ¿ya? ¿Por qué? Porque provienen de los oxigenados, ¿ya? Sal oxisal, porque viene de las funciones oxigenadas, ¿correcto? Por eso la presencia del oxígeno. Y esta es una sal aloidea, ¿no? Esta es una sal aloidea porque viene de los hidrogenados, ¿ya? De los hidrogenados, ¿ya? Entonces, por favor, distinguir cuando les pregunten frente a qué tipo de sal está. Y otras formas de obtener las sales aloideas es la unión de un metal con un no metal, sodio y cloro, entonces cloruro de sodio, o a partir de un ácido hidrácido como un metal, como hemos visto en el caso también de las sales de los ácidos oxácidos, ¿no? En el caso de los ácidos oxácidos que cambiaba acá, con un metal tenía una sal oxisal. Ahora, como estoy con un ácido hidrácido y un metal, voy a tener una sal aloidea que no tiene la presencia del oxígeno, ¿ya? Esas son las diferencias entre esos dos grupos funcionales. E igual para la formulación, ion de sodio, ion bromuro, bromuro de sodio. Y aquí tenemos unos iones, así como hemos visto un cuadrito del sulfato, nitrato, nitrito, sulfito. Acá tenemos los iones para
las sales aloideas que son menores, ¿no? Porque solamente hemos visto que son contaditos los elementos del grupo 6 y del grupo 7. Cloruro, bromuro, yoduro, fluoruro, teluro con T-2, ¿no? O seleniuro, que son los que se van a trabajar del grupo 6A, ¿no? Entonces esto es teluro, ¿no? Teluro o seleniuro. ¿Listo? Entonces, de esa manera, chicos, tenemos esas sales aloideas. Y ahora sí, estequiometría. Estoy corriendo porque quiero llegar a los ejercicios al menos para que puedan comprender. Prácticamente. La siguiente semana vamos a volver a hablar de estequiometría, así que ahí vamos a reforzar un poquito más. Lo que tienen que saber en estequiometría es que son reacciones que nos permiten a nosotros conocer cuáles son las proporciones que vamos a utilizar de los reactivos químicos. Prácticamente es una fórmula, una receta como nosotros preparamos una comida. ¿Cómo hago un arroz? Por ejemplo, algunos dicen, ¿no? Para una taza de arroz, 2 tazas de agua. ¿Qué pasa si yo coloco una taza de arroz y 5 tazas de agua? Me sale mazamorra. ¿Y qué pasa si yo coloco 2 tazas de arroz y una taza de agua? Me sale crudo. Entonces, lo mismo ocurre en las reacciones químicas. Hay cantidades que tienen que ser las adecuadas para que podamos tener los productos. Estos que se usan al inicio, que es en el caso del metano y 2 moléculas de oxígeno, se llaman reactivos, ¿ya? Estos se llaman reactivos o también los puedes llamar reactivos. Ay, me estoy cruzando. Reactivos y reagentes, no, reagentes es. Ay, me estoy confundiendo con el otro idioma. Reactivos y estos productos, ahorita me acuerdo el otro. Sí, pues, ¿no? Reactivos. Ahorita me acuerdo del otro, ¿ya? Entonces, los reactivos son los que van a reaccionar a los que vamos a tener al inicio, ¿no? Los reactivos, el metano y el oxígeno, y lo que nosotros vamos a tener son los productos. Por lo tanto, aquí, cuando no hay nada, significa que hay uno de metano, 2 de oxígeno, para producir 1 de CO2 más 2 de agua. Aquí voy a arreglar esa reacción para que puedan verlo recto, que es lo que nos está permitiendo a nosotros saber, como les dije, cuál es la receta, ¿no? Para poder realizar esa reacción química, ¿ya? Se quiere... Ya, ahí está. Listo. Entonces, aquí voy a borrar. Esta ecuación es importante en la semana correspondiente. También vamos a aprender a determinar cómo se calculan esos valores de 1, 2 que están viendo acá, ¿ya? Muy bien, ahora, en las reacciones químicas, nosotros vamos a hablar mucho de 1 mol, 2 moles, 3 moles. Ustedes tienen que aprender y entender que cuando hablamos de 1 mol de sustancia, yo ya estoy hablando de un valor determinado, que viene a ser el número Na, que corresponde al número de Avogadro. ¿Cuánto le dio Avogadro a ese valor? Le dio el valor de 6 por 10 a la 23. ¿Qué es eso, profesora? Es la misma, es una equivalencia que se trabaja en los átomos. Así como hoy en día nosotros sabemos 1 millar, todos saben que es 1000. Una docena, todos saben que es 12. Un ciento, todos saben que es 100. Ahora quiero que en esa parte de ese conocimiento de esos términos, ustedes agreguen 1 mol. Entonces, cuando yo te diga 1 mol, tu cabecita tiene que pensar en este valor. ¿Cuánto hay en 1 mol? 6 por 10 a la 23. ¿Cuánto hay en 1 mol? 6 por 10 a la 23. No importa de qué te esté hablando, si es de átomos, o si es de electrones, o si son de moléculas, o si son de unidades fórmulas. No importa, porque cuando yo te digo una docena, sea de zapatos, de billeteras, de carteras, de lapiceros, una docena es 12, sin importar de qué estemos hablando. Igual acá. 1 mol es 6 por 10 a la 23, sin importar de qué estoy hablando. ¿Ya? Entonces, 1 mol, ¿cuánto es? Un Na
que es el número de Avogadro 6 por 10 a la 23. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el SO3, que es una molécula porque presenta un enlace covalente, y aquí es el cloruro de calcio que se conoce como unidad fórmula, porque es un enlace iónico. Entonces, ¿qué tengo que aprender de aquí, chicos? De aquí tenemos que aprender lo siguiente. Hay una molécula del SO3. Hay una molécula del SO3. Entonces, hay una mol del SO3 y es, perdón, a ver, repito. Tenemos aquí una mol del SO3, pero este SO3 es una molécula. Entonces, cuando yo pregunte cuántas moléculas hay en esa mol del SO3, tú me tienes que decir, hay un Na, que es el número de Avogadro de moléculas. ¿Y cuánto es el número de Avogadro? 6 por 10 a la 23 moléculas del SO3. Si yo te pregunto por este compuesto que es una unidad fórmula, ¿cuánto hay en una mol? En una mol, profesora, hay un Na, pero ¿va a cambiar qué? Simplemente el nombre, porque el valor sigue siendo el mismo, porque te dije que una mol siempre es 6 por 10 a la 23. ¿Pero de qué? De unidades fórmulas del cloruro de calcio. ¿Ok? Entonces, una mol siempre es un Na. Ahora, mira, aquí te estoy preguntando solo por los átomos de azufre. Entonces yo quiero que tú solo veas los átomos de azufre. ¿Dónde están los átomos de azufre? Aquí. ¿Cuánto tienes aquí? 1. Ay, como tú tienes una mol, 1 por 1 es 1. Entonces también hay un Na, pero un Na es 6 por 10 a la 23 átomos de azufre. Ahora, te voy a preguntar por los átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Aquí veo que hay 3, pero no te olvides multiplicarlo por esto porque esto puede ser 2, 3, 4, 5 y ahí cambia. 3 por 1, 3 moles de átomos de oxígeno. Entonces tenemos 3 Na, que sería 3 por 6 por 10 a la 23, que nos da 1,8 por 10 a la 24, ¿no? Aquí está multiplicando 3 por el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23 redondeando. Y eso es el resultado. Eso es lo que tú tienes que hacer dependiendo si es una molécula, porque es un enlace covalente, o dependiendo si es una unidad fórmula cuando tienes un enlace iónico. Por ejemplo, aquí, esto es el ion calcio con 2 iones cloruros, ¿cierto? 2 iones cloruros. Aquí entonces nos pregunta, iones de calcio. Iones de calcio solamente veo uno, profesora. 1 por 1, 1. Entonces un Na, que es 6 por 10 a la 23. ¿Cuántos iones cloruros? Hay 2. No te olvides multiplicar aquí. 2 por 1, 2. Hay 2 moles de iones cloruros que serían 2 veces el Na. Ahí está. 2 por el 6 por 10 a la 23, 1,2 por 10 a la 24 iones de cloro, ¿no? Del ion cloruro. Y si me preguntaran el total de iones en ese compuesto, sumo una mol de los iones calcio más una mol de los iones cloruros. En total hay 3 moles de iones que van a ser 3 veces el número de Avogadro, que es 3 por 6 por 10 a la 23, que nos da 1,8 por 10 a la 24. ¿Ya, chicos? De esa manera, entonces, nosotros vamos a poder responder cuántos átomos, iones o moléculas tenemos en ese compuesto. Unidades químicas de masa. ¿Qué es lo que tienen que saber? Estos valores de los pesos atómicos ustedes lo encuentran en la tabla periódica. Les van a dar de dato, así que no necesitan aprenderse nada. Lo que sí tienen que diferenciar es entre cuando se habla de un átomo y cuando se habla de una mol. Una mol, como acabamos de ver aquí, jóvenes, es una unidad bastante grande. Yo solamente después que termines todas tus clases, quiero que te pongas a dibujar esta cantidad en palitos, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, toda esta cantidad. A ver si de repente en un mes o 2 meses o 3 meses terminas de dibujar todos esos palitos, lo cual creo que sería imposible, al menos en ese tiempo. Es una cantidad bastante alta, ¿verdad? Es un valor grande. Entonces, cuando nosotros hablamos del peso atómico, del átomo, ¿no? De carbono,
Tú vas a la tabla periódica y dice 12. Un átomo de carbono nadie lo ve. Nadie puede ver hasta ahora un átomo. Nadie lo ha visto, ¿ok? Nosotros vemos millones de átomos que son justamente la materia, ¿correcto? Entonces, un átomo que tú no puedes ver, ni yo, ni nadie puede ver, pesa 12. ¿Pero 12 qué? 12 UMA, unidad de masa atómica. Estos valores ya te dan en la tabla periódica, te van a dar en el examen, no necesitas aprenderte nada, pero sí tienes que saber que cuando te preguntan cuánto es la masa de un átomo, tú tienes que responder en UMA, que es la unidad de masa atómica. Ahora, cuando nosotros tenemos compuestos y los compuestos son que se van a formar entre dos o más átomos, por ejemplo, acá me dice que el calcio pesa 40, un átomo de calcio pesa 40 UMA, un átomo de hidrógeno pesa 1 UMA. Ahora, cuando se combina el calcio con el oxígeno y con el hidrógeno, se conoce como peso fórmula, que es la suma de los pesos atómicos de un compuesto. ¿Cómo voy a calcular cuánto vale la masa de este compuesto? Tienes que ver cuántos calcios tienes. Tengo un calcio, muy bien, por 1. Tengo 2 hidrógenos, 2 oxígenos, muy bien. Entonces vas a multiplicar 2 veces por su peso atómico del oxígeno. Y tengo 2 hidrógenos. Entonces también vamos a multiplicar 2 veces el peso atómico del hidrógeno. Pero a ti te van a dar de dato estos valores. El calcio pesa 40, aquí está. 2 veces el oxígeno pesa 16, aquí está, 32, más 2 veces el hidrógeno pesa 1, aquí está. Sumo todo esto y quiere decir que una unidad fórmula de este compuesto, porque es un enlace iónico, pesa 74 UMA. Una unidad fórmula yo no puedo ver, un átomo yo no puedo ver, pero y a mí me dice cuánto pesa 1 mol de calcio, eso es otra cosa. Un átomo de calcio pesa 40 UMA y yo no puedo ver. Pero si tú me preguntas cuánto pesa 1 mol de calcio, pesa 40, que es el mismo valor de la tabla periódica, pero ahora sí, cuando tú hables de la masa molar de moles, tú tienes que saber que esa masa sí lo podemos pesar y está expresado en gramos. 1 mol pesa 40 gramos de calcio, ¿no? ¿Cuánto pesa 1 mol de oxígeno? Un átomo de oxígeno pesa 16. 1 mol de átomo de oxígeno pesa también 16. Pero la diferencia que cuando yo hablo del átomo, eso es UMA, y cuando yo hablo de 1 mol, eso es gramos. Eso es la única diferencia. Entonces, nosotros habíamos calculado el peso fórmula de este compuesto de hidróxido de calcio, que era 74 UMAs, que yo no puedo ver ese compuesto tan pequeñito porque simplemente estoy sumando los 3 átomos que lo forman. Pero cuando yo hablo de 1 mol de hidróxido de calcio, eso sí, eso lo encuentro en la ferretería, ¿no? Entonces, el hidróxido de calcio, que es la cal, ¿no? Este hidróxido de calcio lo voy a sumar y también me va a salir 74. ¿Por qué? Porque estoy hablando de los mismos elementos, de calcio 40, de 2 del oxígeno y de 2 del hidrógeno. Pero esto es lo que cambia, porque como dice 1 mol, ya no va a ser en UMA, sino va a ser en gramos. Entonces, todo lo que nosotros calculemos o preguntemos por moles, chicos, eso siempre va a ser en gramos, ¿ya? Entonces, aquí una fórmula, tomen nota porque ahora no, tal vez no lo vamos a usar mucho, no lo sé, voy a ver, no recuerdo creo un ejercicio, pero sí la siguiente clase. El número de moles se calcula como la masa entre la masa molar. Por ejemplo, esto que acabamos de ver aquí se conoce como la masa molar del hidróxido de calcio, por ejemplo, dice que es 74 gramos por mol, ¿no? Entonces, colocando un ejemplito, si la masa molar del hidróxido de calcio es 74 gramos por mol, por ejemplo, y yo te dijera, ¿saben qué, jóvenes? Yo tengo una masa de hidróxido de calcio de 148 gramos. ¿Me podrías decir cuántas moles hay en esa sustancia? Ah, facilito, profesora, porque mi fórmula dice que el número de moles es la masa, y la masa sí tengo, que es 148 gramos por mol,
¿Y cuánto es la masa molar de tu compuesto? 74 gramos por mol. ¿Cuánto entonces estamos hablando de cuántas moles? Estamos hablando, perdón, aquí es masa 148 gramos, eso, y la masa molar 74 gramos por mol. Entonces se cancela. ¿De cuántas moles estamos hablando? Entonces quiere decir que en 148 gramos yo tengo 2 moles de hidróxido de calcio, ¿no? Es una fórmula muy sencilla y muy fácil de poder comprender. Condiciones normales. ¿Qué tienes que saber? Esto sí, de cabeza. Cada vez que tú escuches el término condiciones normales, eso significa que la temperatura se encuentra a 0 grados Celsius, que son 273 Kelvin, porque tú ya sabes que para llegar a Kelvin lo único que tienes que hacer es sumarle 273. Y que a una mol de cualquier sustancia, a condiciones normales tú siempre vas a producir un volumen de 22.4 litros. Y que la presión a condiciones normales siempre es una atmósfera. Entonces, a ti te dicen condiciones normales y automáticamente tú estás recibiendo esta información. Una mol de cualquier sustancia es 22,4 litros, tu temperatura de trabajo es 273 y tu presión de trabajo es una atmósfera. Simplemente al escuchar condiciones normales. ¿Ok? Entonces, eso sería, chicos, la teoría de esta semana. Bien. Nos queda muy poquísimo tiempo, igual como ya saben, siempre en el canal les estoy subiendo las soluciones de las semanas, ¿ok? Igual ahora lamentablemente no va a dar tiempo, así que voy a también a subirles la semana 4 y solo voy a pasar para poder darles, resaltarles en los puntos importantes que hemos visto y relacionarlo con los ejercicios. Aquí, por ejemplo, en la pregunta 3 nos dicen cuáles son los nombres de los componentes que son de la lluvia ácida que en el contexto nos habla, ¿no? Los componentes de la lluvia ácida, según el contexto, es el N2O5 y el SO3. Nos piden la nomenclatura respectiva sistemática. Hay que recordar que lo sistemático es cuando nosotros utilizamos la cantidad de elementos, ¿no? Por ejemplo, 5 oxígenos, mira, pentóxido. 2 nitrógenos, de dinitrógeno. SO3, trióxido, porque hay 3 oxígenos, y un azufre y simplemente azufre. Eso es el sistemático, ¿ya? Luego dice, determine la forma de nombre sistemático de los óxidos y el común de los ácidos. Hay que recordar cuál es la nomenclatura común. La nomenclatura común es el oso, el ico, el perico, ¿no? Y para esto nos están pidiendo solo de los ácidos. Ahora, ¿recuerdas cómo se formaban los ácidos? Sí, los óxidos básicos que ustedes están viendo aquí, los óxidos ácidos, perdón, son óxidos ácidos, ¿por qué? Porque es un no metal, ¿no? Entonces, esto es un óxido ácido, esto es un óxido, un óxido, ay, no quiero escribir, un óxido ácido. Y cuando tenemos los óxidos ácidos, que ahí está el nombre respectivo, aquí está trabajando el nitrógeno, 5, por este que estás viendo acá, y aquí está trabajando, mira, pongo oxígeno -2, entonces 3 con -2, -6, azufre estaría trabajando con +6. Entonces aquí el azufre trabaja con +6, sabiendo que el azufre tiene +2, +4 y +6, está trabajando con el mayor, y el mayor, la terminación es ico, por eso se llama ácido sulfúrico, ¿no? Aquí en el caso del nitrógeno, tienes que saber que el nitrógeno trabaja con +3 y con +5, está trabajando con el +5 y por eso también la terminación es ico. ¿De dónde es eso, profesora? ¿Te acuerdas el cuadrito que hemos visto? ¿No? Entonces hay que recordar ello, ¿ya? Esto sería el ácido nítrico, chicos. Ya entonces aquí reforzar o estar reforzando sobre las funciones, los grupos, las nomenclaturas que hemos estudiado. Recuerda que son 3 nomenclaturas: la sistemática, la nomenclatura común y la nomenclatura stock. En esta pregunta 4 es para que ustedes distingan los estados de oxidación. Por ejemplo, ya sabemos que el hierro tiene 2, ¿verdad? Trabaja con +2 y con +3. Y que según la nomenclatura que hemos aprendido, cuando trabaja con 2, la terminación es oso, y cuando trabaja con 3, la terminación es ico. Entonces, los iones que van a formar estos dos elementos son ion ferroso, cuando es +2, e ion férrico, cuando es el 3, ¿no?
Aquí, por ejemplo, tenemos el ácido carbónico. ¿Cómo sabe, profesora, qué es el ácido carbónico? Porque acá me dice que es el ion carbonato. Y todo lo que termine en ato quiere decir que antes ha sido ico. Aquí también me dice fosfato. Entonces, eso ha sido el ácido fosfórico que ha terminado en ico, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, estamos observando que tiene dos cargas, el 2 menos aquí. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que este ácido, aquí, HCO3, que es el ion bicarbonato, esto ha disociado HCO3, ¿no? Y que este ion fosfato que tiene aquí 3, esto ha sido el H3PO4. Esos son los ácidos de los cuales ellos han provenido, ¿no? Los estados de oxidación, igual hemos visto que siempre tienen que sumar de acuerdo a la carga, al estado de oxidación, en este caso al ion y acá también al ion, ¿no? Lo que hemos visto en las primeras diapositivas. En esta pregunta 5, igual chicos, estos son los hidruros especiales, perdón, solo los dos primeros son los hidruros especiales que les pedí que se aprendan, ¿no? Para que puedan ustedes distinguir esos elementos con el hidrógeno, ¿no? Y aquí HCl, que lo vimos porque es gaseoso, es un hidrácido y la diferencia, mira, entre estos dos solamente es el medio, gaseoso y acuoso, porque uno es un un hidrácido que es cloruro, y el otro es el que se encuentra en solución acuosa con agua, que viene a ser el ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, distinguir las funciones que hemos estudiado. Aquí, rapidito, les voy a robar 5 minutitos más para que puedan entenderme. Igual, chicos, esto lo voy a hacer paso a paso en el canal, ¿ya? Miren, en la pregunta 6, de frente, la letra A y la letra B es teoría por lo que hemos visto de estados de oxidación. Si es una sal oxisal, por ejemplo, al ojo ustedes se dan cuenta que no es una sal oxisal. ¿Por qué? Porque las sales oxisales tienen que tener oxígeno y esto no tiene. Así que esto es una sal aloidea y por lo tanto eso es incorrecto. En la letra B, por ejemplo, nos dicen el nombre sistemático. Es disulfuro de potasio. Y aquí podemos ver que el K2S, ¿no? Su nombre sistemático sería simplemente sulfuro, no di. ¿Por qué? Porque di significa que hay dos azufres y acá solamente hay uno, ¿no? Entonces sería simplemente el sulfuro de potasio, solamente ello, ¿no? Entonces por eso también es incorrecto. Ya en la letra C, acá sí, que no es tampoco complicado, pero sí es análisis, te dice... En la reacción existe 6 por 10 a la 23 unidades fórmulas, ¿ya? Para enlaces iónicos, porque estamos aquí en un compuesto iónico. ¿Cómo saber si hay esta cantidad? Mira tu reacción química y según la reacción química, aquí tú tienes el número 2. Quiere decir que tú tienes 2 moles de esta sustancia. Y lo que te expliqué en teoría es que este número es el famoso número de Avogadro y que ese número de Avogadro siempre está presente en una mol. Entonces, en una mol de esta sal de KNO3, tú siempre vas a tener el número de Avogadro que es 6 por 10 a la 23. Como tú tienes 2, entonces tú vas a tener el doble, 6 por 2 sería 12 por 10 a la 23 o lo mismo a decir 1.2 por 10 a la 24. ¿Cómo también puedo relacionar con la masa? Porque tú puedes sumar, mira, te dan de dato cuánto pesa el potasio, 39, te dice cuánto pesa el nitrógeno, 14, te dice cuánto pesa el oxígeno, 16. Son un potasio, que yo sumo 39, un nitrógeno que suma 14 y 3 oxígenos que suman 48. La masa molar solo del KNO3, no estoy considerando este 2, solo del KNO3 es 101. Entonces, una mol de esa sal pesa 101 gramos y como tú tienes 2, ahora sí, tú tendrías el doble que es 202. Por lo tanto, en la letra C dice que existe una mol, porque acá dice una mol, que es el número de Avogadro, y eso sería falso porque tú tienes 2 NAs, que serían 2 veces el número de Avogadro, ¿ok? Letra D. En la letra D es lo mismo. Ahora está hablando de esta sustancia. Calculas tu masa molar, que también es la suma de los compuestos, de los elementos que están aquí, que la suma de una mol te va a dar, ahí está sumado, ya lo he puesto ahí, 110. Quiere decir entonces que una mol de K2S tiene una masa de 110.
Pero acá, ¿qué te están preguntando? Te están preguntando los iones en total. ¿Cómo yo saco los iones? Analiza, acá tienes cuántos iones de potasio. Tienes 2 iones de potasio, ¿verdad? Porque hay 2 aquí. 2 moles de iones de potasio que son 2 Na. Y tienes uno de azufre, 1 mol de iones de azufre. En total, ¿cuántos tienes? Tengo 3 moles de iones que tendría que multiplicar por el número de Avogadro y me estaría dando esta respuesta, lo cual sería correcto según el enunciado, ¿no? Y en la letra E te dice, a condiciones normales se producen esta cantidad de CO2. Mira la ecuación. ¿Cuántas moles de CO2 tienes? Tengo 3 moles. Acuérdate el término condiciones normales. La teoría dice que por cada mol de cualquier cosa, no me importa si sea oxígeno, nitrógeno, CO2, una mol siempre va a ser 22.4. Y como tú tienes aquí 3 moles, entonces en 3 moles sería 67.2, lo cual sería falso por la coma que está adelantada. Entonces en la 6 la respuesta sería dado. ¿Ya, chicos? La 7, estos sí se los tengo que escribir, subir, ¿ok? Porque no, el tiempo no nos va a dar. Esto lo buscan en el canal, por favor, en la 7. Y en la pregunta 8, teoría, los primeros enunciados, y solo quería resaltar el punto 3, más que todo. En la semana siguiente nosotros vamos a estudiar lo que es composición, así que no hay problema, pero para que puedan comprender, aquí te hablan de los porcentajes de la hematita, que es 72.4 y 27.6. ¿Cómo saber eso? Te dan la masa atómica de cada uno de los elementos y lo que tú tienes que hacer es sumar lo que acabamos de ver, la masa molar. Son 3 hierros, son 3 por 56 porque cada hierro es 56. Son 4 de oxígeno, son 16 por 4 y todo este compuesto suma 238. Y el porcentaje es tal cual ustedes saben sacar el porcentaje. Si en un salón hay 100 personas y 40 son mujeres, tú dices el 40% es mujer y el 60% es hombre. Acá lo mismo. Si el total es 232 y esta masa que estamos viendo aquí corresponde a la masa del hierro y esta masa de aquí corresponde a la masa del oxígeno, entonces el porcentaje de hierro será 3 por 56, que sería 168 con respecto al total, que va a dar 72,4. Y si quiero calcular el porcentaje de oxígeno, sería 4 por 16, que son 64 con respecto al total, que va a ser 27.6, ¿ya? Esto simplemente se llama composición de cada una de las sustancias, ¿no? Porcentaje de hierro, porcentaje de oxígeno. Ok, chicos, entonces estas son las claves de sus propuestos y aquí estaríamos terminando esta semana 4, ¿ya? Entonces, hoy día mismo o mañana les estoy subiendo el solucionario de la semana 4 para que puedan reforzar sobre todo en los ejercicios que requieren análisis y cálculos sobre el número de Avogadro y el número de mol. ¿Ya, chicos? Listo, cuídense mucho, estudien bastante y practiquen, ¿ya? Practiquen los temas que estamos viendo. Como ven, ya se está poniendo un poquito más cargado, entonces necesitan practicar todos los días, ¿ya? Buenas tardes, chicos, nos vemos. Chao, chao.